Amigos, visitantes y seguidores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, donde el objetivo principal no es informar, sino poner a pensar, para evitar la atrofia de facultades mentales básicas para la supervivencia. Antes de comenzar, quisiera pedir disculpas por mi retardo al sacar nuevos videos, pero tuve que enfrentar una serie de inconvenientes técnicos que me quitaron mucho tiempo. Espero que las soluciones aplicadas de ahora en adelante me permitan producir a buen ritmo, porque la intención es sacar más videos, con más frecuencia, y también videos de mejor calidad. Bien, vayamos al punto de hoy. Las ideologías de izquierda, socialismo y comunismo. Las llamo la confusión perfecta porque sobre ellas hay mucha confusión, debido a que hay mucha desinformación, ignorancia, manipulación, sobre todo por parte de supuestos formadores de opinión, que a la hora de hablar de comunismo o de socialismo, uno se da cuenta fácilmente que ni siquiera han leído a Marx. Y esto es más común de lo que se cree. Bien, comencemos. El socialismo es un archipiélago de ideologías e interpretaciones del mundo que afloran de un mismo fondo. Y este fondo está constituido por la idea y la convicción de que el mundo es injusto, que esta injusticia es la que impide la igualdad y que a esto se puede poner remedio cambiando a la sociedad. Como dije en el video anterior, el socialismo afirma que esto debe hacerse en forma gradual, aplicando reformas progresistas, mientras que para los comunistas el centro de la cuestión social está en la lucha de clases. Por lo tanto, para los comunistas debe ocurrir un conflicto social de consecuencias irreversibles para poder cambiar al mundo. Es más, esto lo ven como algo inevitable, como algo que va a ocurrir de todas formas. En cambio, para los socialistas ese conflicto no es inevitable, además es indeseable y se debe trabajar por una especie de pacto social que promueva una armonía social, basada en la proporcionalidad de los aportes a la sociedad, de acuerdo con el grado de riqueza. En otras palabras, se busca una mejor repartición o redistribución de las acumulaciones de riqueza. Aquí lo importante a recalcar desde el principio es que en el comunismo hay socialismo, pero como régimen de transición hacia una sociedad perfectamente justa e igualitaria, sin clases sociales, una verdadera sociedad comunista. En otras palabras, para los comunistas, el comunismo es una meta y el camino es el socialismo. En cambio, para los socialistas la meta de una sociedad justa e igualitaria implica una transición permanente, progresiva y permanente. Y otra cosa importante a recalcar, aunque sé que va a parecer muy polémica, es que para el socialismo no comunista, sobre todo para la mayoría de los socialismos que comenzaron a gobernar en muchos países después de la Segunda Guerra Mundial, y me refiero particularmente a la socialdemocracia y a la democracia cristiana, el socialismo debe ser democrático y debe prescindir de cualquier política forzada más allá de lo que permita la hegemonía cultural en determinado momento. Desde luego, y como toda ideología, buscan un cambio en la hegemonía cultural. Hasta los liberales buscan eso cuando hablan de un país de empresarios. Pero esto en el ámbito de los socialismos democráticos se traduce, por ejemplo, en el rechazo a formas de colectivización forzada. Y esto se traduce también en el abandono del discurso anticapitalista generado por el comunismo. Por lo tanto, no se habla de abolición de la propiedad, se habla de su regulación y diversificación en modos que pueden ser colectivos, cooperativos, mixtos, modos de propiedad socialmente incluyentes. Y para estos socialistas democráticos, esto se puede hacer conservando la pluralidad,
conservando una dialéctica política. En otras palabras, se puede hacer democráticamente. Por lo tanto, en teoría, estos socialismos son compatibles con la democracia, con la propiedad privada, con el capitalismo. Eso sí, capitalismo regulado por el Estado. Y estos socialismos incluso pueden ser compatibles con la tradición, porque incluso los que sostienen el laicismo en asuntos de gobierno y de Estado no encuentran ninguna contradicción entre cristianismo y socialismo, todo lo contrario. Por lo tanto, nada impide que cierto socialismo democrático sea conservador en lo social, en el sentido de los valores, creencias y estructuras sociales tradicionales, como la familia. Y esto es algo que los demócratas cristianos y los socialcristianos pueden confirmar, pero también los socialdemócratas. Eso sí, todo esto es algo que los comunistas, los verdaderos comunistas, no admiten, porque para ellos la democracia debe ser popular, una democracia de repartición igualitaria, donde no debe haber diferencias. En otras palabras, no debe haber enemigos de clase, enemigos del pueblo. Ahora bien, todo este discurso, desde luego, que se presta a una interpretación suspicaz, donde se debe sospechar, sobre todo a la vista de sus resultados en la práctica. Que los socialistas, los actuales socialistas, sean realmente democráticos, de esto se debe dudar, desde luego, especialmente cuando lo hacen abrazando la corrección política, que no es otra cosa que totalitarismo de pensamiento único con guantes de seda. Y de paso se prestan a la degeneración de la democracia en una tiranía de emperador invisible, que ya expliqué lo que es. Busquen el video. Y desde luego de los comunistas se debe dudar de todo, especialmente cuando pronuncian las palabras democracia y república. Porque a la vista está que los estados comunistas, más que dictaduras, son tiranías, porque se trata de regímenes totalitarios. Eso ya lo dejé claro en un video anterior. Y ni hablar de los desastres económicos y sociales que producen tanto los socialistas democráticos como los comunistas, con la supuesta excepción de China. Pero esto será materia de otros videos, en donde explicaré lo que es el comunismo versátil y lo que es China como tiranía gran capitalista expansionista, o sea, imperialismo globalista, promotor de plutocracias neoliberales que les puedan servir de aliados en la dominación neocolonial. Y uso todos estos términos a propósito, con premeditación y alevosía, para dar un preaviso de lo que es realmente el comunismo chino, el comunismo versátil. Ok, sigamos. Vayamos ahora al meollo de lo que son las confusiones, especialmente la confusión perfecta que muchos tienen entre socialismo y comunismo, que no es una confusión nueva, ni propia de los venezolanos. La primera confusión aflora a partir del surgimiento del socialismo reformista, en sus distintas variedades. Hay muchas, muchísimas. Esto comenzó a ocurrir a partir de un proceso histórico que se inició a finales del siglo XIX y culminó en el siglo XX, con el divorcio entre socialistas y comunistas. Este proceso revisionista del marxismo es toda una novela de pasión, intriga y suspenso, que no les voy a contar, porque sería demasiado larga y demasiado distrayente, y no quiero que se me distraigan. Eso sí, recomiendo el estudio de ese proceso, porque permite comprender muchas cosas acerca de la política, el poder, la historia. Pero bueno, sigamos. ¿Qué significa socialismo reformista? Eso ya lo expliqué en un video anterior. Son socialismos que fundamentalmente no creen en la lucha de clases, admiten su existencia, pero creen más bien en un pacto social y por lo tanto no prometen revolución sino reforma. Y vamos a ocuparnos de dos de estos socialismos por su importancia histórica: la socialdemocracia y la democracia cristiana. Bien, socialdemocracia.
La definición del diccionario de la Real Academia Española es simple pero completa. Movimiento político que propugna un socialismo democrático y reformista. Esta definición funciona para mí. ¿Y cuáles son los partidos socialdemócratas? Bueno, hay que decir que muchos de estos partidos son antiguos, realmente antiguos. El SPD alemán, SPD, el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, el Partido Laborista Inglés y el Partido Socialista Italiano, ya desaparecido, fueron todos fundados en el siglo XIX. Y en Latinoamérica, los representantes históricos de la socialdemocracia son el APRA del Perú, que va para 100 años, y Acción Democrática en Venezuela, que va para los 80, aunque los ADECOS no siempre usaron ese término para definirse. Todos estos partidos se agrupan en una organización que es la Internacional Socialista, fundada en los años 50, y a la cual pertenecen también por parte de Venezuela los partidos Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. Bien, hablemos ahora de los demócratas cristianos. Los demócratas cristianos forman lo que se llama el ala derecha del socialismo. ¿Por qué? Porque son los menos radicales, los más gradualistas, y son conservadores con respecto a la Iglesia. Son cristianos. Y por lo tanto son conservadores con respecto a la tradición, la cultura, los valores del humanismo cristiano. Pero a la vez son socialistas. ¿Por qué? Porque aspiran a una mejor repartición de la riqueza, movida entre otras cosas por la solidaridad cristiana. Aspiran a un cambio profundo de la estructura social. Creen en la regulación de las relaciones económicas en busca de la justicia social, de la inclusión social. Y son firmes sostenedores del estado de bienestar y de las tesis de la economía social de mercado. En otras palabras, son progresistas. Promueven un estado social y una democracia social. Más adelante explicaré esto. Ahora bien, yo sé que esto de poner a los partidos demócratas cristianos como socialistas, por cierto, no soy el único en hacerlo, sé que esto puede sorprender y hasta ofender. Pero los que afirman que partidos como el Partido Popular de España o COPEI en Venezuela son de derecha, primero ignoran que los partidos demócratas cristianos con frecuencia son partidos de tendencias, con sectores a la izquierda, a la derecha y moderadores. En COPEI convivía el Opus Dei con la propiedad comunitaria, pero lo mismo pasa en muchos partidos socialdemócratas. En Acción Democrática, en ADEI, aunque nunca se declaró como partido de tendencias, sí se declaró como partido policlasista o multiclasista. Y por lo tanto, los distintos intereses de clase establecían distintos enfoques ideológicos. En la antigua ADEI convivieron personajes como Carmelo Lauría y Juan José del Pino. Sé que a los jóvenes esto no les dice nada, pero bueno. También están los que afirman que la democracia cristiana es una mezcolanza ideológica, donde hay liberalismo, conservadurismo y socialismo. Bien, lo mismo pasa con la socialdemocracia. Y si vemos lo que estos distintos socialismos han ejecutado en la práctica, cuando les ha tocado gobernar, nos encontraremos con una abrumadora mayoría de semejanzas y pocas diferencias. Y muchas de esas diferencias son circunstanciales, muchas dictadas por coyunturas. COPEI nacionalizó la industria del gas natural. AD nacionalizó el hierro y el petróleo. Y ambos mantuvieron la suspensión de las garantías económicas de la Constitución del 61 durante 30 años. 30 años. Poca gente sabe esto. Pero más o menos lo mismo pasó en España, con la alternancia entre el PSOE y el PP, hasta que ocurrió el desmadre con la llegada de Zapatero.
y el remate de faena que ejecutó Rajoy. Zapatero del PSOE, Rajoy del PP. Por favor, no me vengan con argumentaciones abstractas. Estudien la cruda realidad. Ok. Partidos demócratas cristianos. Son partidos demócratas cristianos, partidos como el Partido Popular Español, el PP, COPEI en Venezuela, el CDU alemán, el Partido Conservador de Colombia, el Centro Democrático de Duque y Uribe también, la Democracia Cristiana de Italia, que ya no existe, el PAN en México, el Partido Socialdemócrata de Portugal, que se llama socialdemócrata, pero es demócrata cristiano. Pero bueno, ustedes saben que no hay... Bueno, etcétera, etcétera. Todos estos partidos, incluyendo el Centro Democrático de Duque y Uribe, todos ellos se encuentran agrupados en la Internacional Demócrata Cristiana, que hoy en día se llama Internacional Demócrata de Centro. De centro. ¿Por qué no se llaman Internacional de Derecha o de Centro Derecha? Si como algunos dicen, son de derecha. Bueno, es todo por hoy. En la segunda parte de este video les hablaré de la gran receta anticomunista que se aplicó en muchos países, sobre todo del hemisferio occidental, por parte de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, para asegurarse que el otro vencedor, la Unión Soviética, no pudiese expandir el comunismo por el mundo. Y aprovecharé esto para hablarles del comunismo, sobre todo del comunismo en clave del siglo XXI. Amigos y seguidores, como siempre, les pido que se cuiden y activen su pensamiento, el que lo cuida todo. Nos veremos pronto. Esta vez sí será muy pronto. Hasta luego.